Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender cómo realizar este hermoso vestido. Este vestido es para una niña de 1 año, pero en el transcurso del video les voy a explicar cómo es que lo podemos realizar en diferentes tamaños. Miren qué belleza de vestido. Para este hermoso vestido yo compré hilo 100% acrílico de un grosor número 4. Este hilo contiene 170 gramos. Solo compré uno amarillo y uno blanco. Con eso tuve suficiente para un vestidito de 1 año. Y estaremos ocupando el gancho número 4. Empezamos con la cadenita para asegurar nuestro hilo. Y para una talla de 1 año vamos a hacer 110 cadenitas. Como esta es solo una muestra, vamos a suponer que yo aquí tengo 110 cadenitas. Para una talla más grande, lo que se debe de hacer es hacer cadenitas y medir el contorno de la cabeza de la niña. De ese tamaño van a ser sus cadenitas. Debe de quedar un poco flojita ya que este vestido no lleva botones. Entonces, ya teniendo nuestras 110 cadenitas para una talla de 1 año, vamos a cerrar con medio punto en la primera cadenita, punto deslizado, perdón. Cerramos, subimos con una cadenita y pasamos a la siguiente. Vamos a hacer medio punto. Así vamos a continuar haciendo medio punto en cada cadenita hasta dar toda la vuelta. Este hilo queda un poco pesado, pero pueden utilizar un hilo brisa que es más liviano o tal vez un grosor número 3 100% algodón. Para cualquier talla se hace lo mismo como les expliqué al inicio. Al terminar nuestra primera vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita. Vamos a subir con una cadena y vamos a empezar a hacer medio punto. Vamos a estar aumentando cada 10 puntos. Entonces vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Y aquí vamos a hacer el aumento. En la siguiente cadenita vamos a hacer 1 y 2 medios puntos. Continuamos, volvemos a hacer 10 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. En el siguiente 2 medios puntos, 1 y 2. Y así vamos a continuar por todo alrededor. Hacemos 10 medios puntos y en el siguiente un aumento hasta dar toda la vuelta. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado. Subimos con una cadenita y volvemos a repetir lo mismo. Hacemos 10 medios puntos y en el siguiente un aumento por todo alrededor. Al terminar nuestra vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. Subimos con 1, 2, 3 cadenitas para formar un punto alto y una de separación. Hacemos lazada y pasamos una cadena y en la siguiente hacemos un punto alto. Una cadena, pasamos un punto, en el siguiente un punto alto. Así vamos a continuar haciendo una cadenita, pasamos una y en la siguiente un punto alto. Al terminar nuestra vuelta vamos a hacer la cadenita que nos corresponde y vamos a cerrar en la tercera cadenita con punto deslizado. Ahora aquí vamos a hacer nuestro primer punto puff y lo vamos a hacer de esta manera. Jalamos nuestro hilo un poco, hacemos lazada, insertamos el gancho, jalamos hebra, volvemos a hacer lo mismo. Y aquí vamos a cerrar con medio punto. Hacemos 2 cadenitas, pasamos al siguiente punto alto y volvemos a hacer nuestro punto puff. 1, 2, 3. Ahora vamos a cerrar todos juntos de esta manera. 2 cadenitas, pasamos al siguiente punto alto y volvemos a repetir nuestro punto puff. 1, 2, 3. Cerramos medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar nuestra vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora para la vuelta número 6 vamos a volver a repetir lo que hicimos en esta vuelta número 5. Entonces vamos a jalar hebra, 1, 2, 3. Cerramos, 2 cadenitas, pasamos al siguiente puff
y aquí vamos a volver a repetir 1, 2, 3. Cerramos, 2 cadenitas, pasamos al siguiente, 1, 2 y 3. Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta, un punto puff sobre cada punto puff. Al terminar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en este primer punto puff, pero vamos a cambiar el color. Con mi siguiente color voy a cerrar con punto deslizado. Para empezar la vuelta número 7 me voy a deslizar a este primer espacio y hago punto deslizado. Aquí voy a subir con 1, 2, 3 cadenitas para formar un punto alto y voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora voy a hacer una cadenita, paso al siguiente espacio y vuelvo a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Una cadenita, paso al siguiente espacio y vuelvo a repetir lo mismo, 3 puntos altos. Así voy a continuar por todo alrededor haciendo una cadenita y 3 puntos altos en cada uno de los espacios. Al terminar nuestra vuelta vamos a cerrar en la primer cadenita de este primer punto alto con punto deslizado. Ahora aquí voy a subir con 1, 2, 3 cadenitas, paso al siguiente punto, hago un punto alto, paso al siguiente, un punto alto. Ahora en este espacio voy a hacer un punto puff. Vamos a repetir estos puntos. Entonces saco 1, 2, 3 y 4 y cierro. Paso a estos 3 puntos altos y vuelvo a hacer un punto alto sobre cada punto alto. 1, 2 y 3. Paso al siguiente espacio y vuelvo a hacer mi punto puff. 1, 2, 3, 4 y cierro. Ahora toca los 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Así vamos a continuar por todo alrededor haciendo un punto puff y 3 puntos altos. En esta vuelta no vamos a hacer cadena de separación. Estoy utilizando este color violeta para que tengan más opciones en combinación de colores y al final ustedes decidan qué color les gusta más. Bueno, pues voy a continuar haciendo la misma puntada hasta dar toda la vuelta. Al terminar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. Y en esta vuelta número 9 separamos las manguitas con el cuerpecito. Le van a medir la capita esta que ya tenemos hecha a la niña. Entonces van a marcar en donde le entre bien sus bracitos. Aquí ya tengo separadas las manguitas y esto es para el cuerpo. Recuerden que esta es solo una muestra. Ustedes cuenten sus puntos, deben de quedar los mismos del lado derecho al lado izquierdo. Entonces vamos a empezar a tejer lo largo de nuestro vestido. Vamos a subir con 3 cadenitas. Esto es para formar un punto alto y vamos a hacer una más de separación. Vamos a hacer lazada, vamos a pasar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Una cadenita, pasamos uno, al siguiente un punto alto. Una cadenita, dejamos un punto, en el siguiente un punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Vamos a hacer un punto alto separado por una cadenita, siempre dejando un punto. Al finalizar esta primera vuelta de nuestro vestido vamos a cerrar en la tercera cadenita. Hacemos punto deslizado. Ahora aquí vamos a agarrar este punto por debajo para hacerlo en relieve. Y subimos con 2 cadenitas. Ahora en el centro, entre estos 2 puntos altos vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente punto, lo vamos a agarrar en relieve. Pasamos al espacio un punto alto. Así vamos a continuar, uno en relieve y en el espacio un punto alto. Al finalizar nuestra segunda vuelta vamos a cerrar de esta manera. Agarramos el punto por debajo,
y cerramos con medio punto. Y así nos va a quedar el punto en relieve. Ahora para nuestra tercera vuelta subimos con 3 cadenitas. Este punto que hicimos en el centro de los 2 puntos altos los vamos a agarrar normal. Y el siguiente lo vamos a agarrar en relieve. Volvemos a hacer un punto sobre el punto que hicimos en el centro, en el espacio, y el siguiente en relieve. Así vamos a continuar. Un punto normal y el siguiente en relieve. El que ya hicimos en relieve lo volvemos a agarrar en relieve. Así continuaremos hasta finalizar nuestra vuelta y así nos va a ir quedando. Al finalizar nuestra vuelta vamos a cerrar agarrando el punto de esta manera, pero vamos a empezar con el color blanco. Entonces cerramos con medio punto. Ahora aquí vamos a subir con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Vamos a dejar un punto libre y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Una cadenita, dejamos un punto libre, en el siguiente un punto alto. Así vamos a continuar, dejando un punto libre, en el siguiente un punto alto, siempre separado por una cadenita. Y de esta manera vamos a seguir tejiendo hasta obtener lo largo de nuestro vestido. Recuerden que le vamos a hacer el borde. Como ya habrán notado, este vestido es muy fácil de hacer y lo mejor es que se puede hacer en cualquier talla. Entonces vamos a continuar y al finalizar nuestra vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en la primer cadenita. Ahora nos vamos a deslizar al centro de nuestro primer espacio, en la cadenita que quedó entre los puntos altos. Cerramos y aquí vamos a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Pasamos al siguiente espacio, un punto alto, una cadena. Pasamos al siguiente espacio, un punto alto, una cadena. Así vamos a continuar tejiendo hasta obtener el largo deseado. Recuerden que vamos a hacerle el borde al vestido, entonces nos va a quedar un poco más largo. Vamos a suponer que yo aquí ya tengo lo largo de mi vestido. Recuerden que esto es solo una muestra. Subimos con 1, 2, 3 cadenitas, hacemos lazada y el primer punto lo vamos a agarrar en relieve. Hacemos un punto alto. Ahora pasamos al siguiente espacio y vamos a hacer un punto alto. Agarramos el punto este en relieve. En el espacio que sigue vamos a hacer un punto alto. Así continuaremos haciendo el punto alto en relieve y en el espacio un punto alto por todo alrededor hasta finalizar nuestra vuelta. Aquí finalicé la vuelta y le hice una más. Hice lo mismo. El punto en relieve lo agarré en relieve y el punto que quedó entre punto alto y punto alto lo agarré normal. Entonces hice el punto en relieve, un punto normal, punto en relieve, un punto normal. Y así quedan las dos vueltas, punto en relieve con punto en relieve, punto normal con punto normal. Para esta siguiente vuelta vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto. Así ya tenemos 2 puntos altos juntos. Vamos a hacer 2 cadenitas, dejamos un punto libre, pasamos al siguiente, un punto alto. Hacemos lazada, pasamos al siguiente, un punto alto. 2 cadenitas, dejamos uno libre, en el siguiente un punto alto. Pasamos al siguiente, un punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al finalizar nuestra vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en este primer espacio. Ahora aquí vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas para formar un punto alto y volvemos a hacer un punto alto. Ahora vamos a trabajar en estos 2 puntos altos. Vamos a agarrar este punto de esta manera en relieve y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora
en el centro entre estos dos puntos altos, aquí vamos a hacer 1, 2 puntos altos. Ahora pasamos al siguiente punto alto y volvemos a hacer lo que hicimos acá. 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora volteamos nuestro tejido y en el primer punto alto que hicimos vamos a cerrar en la primera cadenita con punto deslizado. Ahora aquí tenemos este espacio libre, ahí vamos a hacer 1, 2 puntos altos. Pasamos a estos 2 puntos altos, en el centro vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a pasar en este espacio, vamos a hacer 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a agarrar estas dos y hacemos un punto picot. Ahora hacemos 1, 2, 3. Pasamos a este espacio entre vareta y vamos a hacer un punto alto. De esta manera vamos a trabajar por todo alrededor. Ahora en este espacio vamos a hacer 1, 2 puntos altos. Pasamos a este espacio entre vareta y vamos a hacer los 2 puntos altos. Agarramos esta vareta y volvemos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 5, 6, 7. Volteamos nuestro tejido y en el centro vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora trabajamos en la siguiente vareta. 7 puntos altos. 7. Volteamos el tejido, cerramos en la primera vareta que hicimos. Ahora aquí volvemos a hacer los 2 puntos altos. 1, 2. Entre vareta y vareta un punto alto. Y aquí en este espacio vamos a repetir lo que hicimos aquí. Y así continuaremos con la misma secuencia hasta finalizar nuestra vuelta. Recuerden que aquí van 2 puntos, aquí va 1, aquí van los 6 puntos con el punto picot, 1 punto y 2 puntos. Y volvemos a hacer nuestro círculo. Ahora vamos a empezar con nuestra manga. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas para formar un punto alto. Vamos a pasar a este espacio y aquí vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente, un punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor haciendo un punto alto. Pasamos a la siguiente cadenita, un punto alto. Al terminar nuestra vuelta, subimos con 3 cadenitas para formar un punto alto. Pasamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Pasamos al siguiente, un punto alto. Ahora hacemos una cadenita, pasamos un punto en el siguiente, un punto alto. Hacemos 2 puntos altos más, 1, 2. Una cadenita, pasamos uno en el siguiente, un punto alto y 2 más, 1, 2. Una cadenita y así vamos a continuar por todo alrededor. Haciendo una cadenita, pasamos un punto y hacemos 3 puntos altos. Al finalizar nuestra vuelta subimos con 3 cadenitas y vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Hacemos 1, 2. Ahora aquí en este espacio vamos a hacer el punto puff que hicimos acá. Entonces sacamos 1, 2, 3, 4 y cerramos. Pasamos a los siguientes 3 puntos y vamos a hacer un punto alto en cada uno de ellos. 1, 2, 3. Ahora nos toca hacer el punto puff. 1, 2, 3, 4 y cerramos. Y así vamos a continuar haciendo esta puntada por todo alrededor.
Ya que finalizamos nuestra vuelta, ahora vamos a hacer 2 vueltas de punto alto, solamente punto alto. Vamos a estar haciendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Aquí en donde está el punto puff vamos a hacer un punto alto, aquí en la cadenita. Aquí yo ya tengo mis 2 vueltas de puntos altos. Ahora vamos a hacer la última vuelta en donde le vamos a hacer las florecitas. Vamos a ir tejiendo hacia atrás. 1, 2, 3. Y en estos 2 puntos altos vamos a trabajar una flor. Vamos a trabajar puntos altos en este punto alto, en este punto alto y en el centro, arriba y abajo. Ahí vamos a hacer los pétalos. 1, 2, 3 y 4 pétalos. Entonces nos pasamos a este punto alto, hacemos medio punto. Subimos con 1, 2 cadenitas y hacemos 2 puntos altos más en el mismo espacio. 1, 2. 2 cadenitas y en el mismo espacio vamos a hacer medio punto. Y aquí ya tenemos nuestro primer pétalo. Ahora nos vamos a pasar al centro de los 2 puntos altos y vamos a hacer medio punto. 2 cadenitas y 2 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2. 2 cadenitas y medio punto en el mismo espacio. Ahora nos toca trabajar un pétalo en el siguiente punto alto. Hacemos medio punto. 2 cadenitas, 2 puntos altos. 1 y 2. 2 cadenitas, medio punto. Ahora nos vamos a pasar al centro de los 2 puntos altos, hacemos medio punto, 2 cadenitas y 2 puntos altos. 1, 2. 2 cadenitas y medio punto. Una cadena y vamos a continuar tejiendo nuestro punto cangrejo hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Y ustedes deciden qué tanto espacio le van a dar entre flor y flor. Por ejemplo, aquí pueden empezar otra flor en estos 2 puntos altos. O pueden hacer más puntos cangrejo hacia atrás y la pueden empezar acá. Pero van a hacer lo mismo que se hizo aquí. Solo van a estar repitiendo lo mismo. El punto cangrejo en los 2 puntos altos, 4 pétalos y después una cadenita y siguen tejiendo por todo alrededor. Lo mismo que se hizo aquí. Ahora vamos a empezar a formar nuestra flor. Hacemos un aro mágico y vamos a empezar a formar puntos puff. Jalamos hebra 1, 2, 3. Cerramos. Una cadenita. Hacemos lazada y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3. Y cerramos. Una cadenita y así vamos a continuar formando este punto puff hasta obtener 8. Ya que tenemos los 8, hacemos una cadenita y vamos a cerrar en este primer punto puff con punto deslizado. Y nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a trabajar en estos espacios que quedaron entre punto puff. Ahora vamos a empezar el pétalo subiendo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y nos vamos a regresar de esta manera. Sacamos 1, 2, 3, 4 y el 5 lo vamos a hacer en el espacio. Ahora vamos a cerrar las 2 primeras cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a subir con una cadenita más y nos vamos a regresar 1, 2, 3, 4
5 y el 6 en el espacio. Cerramos 2. Subimos con una cadenita y nos regresamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 en el espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora no vamos a subir con una cadenita, nos vamos a regresar para tener los mismos puntos, que son 7, agarrando esta cadenita por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a pasar al siguiente espacio y aquí hacemos el número 7. Sacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a ir disminuyendo. Dejamos esta primera libre, nos pasamos a la siguiente y sacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a ir cerrando. Pasamos a la segunda cadenita. 1, hacemos punto deslizado. 2, 3, 4 y el 5 en el espacio. Ahora vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a regresarnos. 1, 2, 3, 4 y el 5 lo vamos a hacer en el siguiente espacio. Cerramos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora aquí vamos a repetir lo que hicimos acá. Lo mismo, como empezamos este, vamos a empezar este. Así por todo alrededor. Al final debemos de tener 4 pétalos. Y así es como nos quedan nuestras hermosas florecitas. Para hacerlas más chicas solo pueden usar el gancho más chico o pueden elaborarlas con un hilo más delgado. Ahora vamos a empezar a hacer las florecitas de aquí del pecho. En uno de estos espacios vamos a asegurar nuestro hilo. Ahora vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a marcar con nuestro dedo y subimos con 1, 2, 3 cadenitas más. Y aquí en donde pusimos nuestro dedo vamos a hacer punto deslizado. Volteamos nuestro tejido, subimos con 2 cadenitas. En el centro del aro vamos a hacer un punto alto. 2 cadenitas, medio punto. 3 cadenitas, un punto alto. 2 cadenitas, medio punto. 3 cadenitas, un punto alto. 2 cadenitas, medio punto. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3 y lo vamos a acomodar en este siguiente espacio, dejando estos puntos libres aquí. Hacemos medio punto. Ahora aquí vamos a jalar el hilo y por debajo de estas cadenitas vamos a jalar nuestro hilo.
de esta manera. Ahora aquí hacemos punto deslizado. Subimos con 3 cadenitas, marcamos 1, 2, 3 cadenitas, punto deslizado. Volteamos el tejido, hacemos medio punto en el centro, 3 cadenitas, un punto alto, 2 cadenitas, medio punto, 3 cadenitas, un punto alto, 2 cadenitas, medio punto, 3 cadenitas, un punto alto, 2 cadenitas, medio punto. Ahora aquí 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a repetir. Dejamos estos puntos libres, pasamos a estos y aquí vamos a hacer medio punto. Y así es como nos va a ir quedando. Ustedes solo van a seguir repitiendo los mismos pasos que hicimos aquí, hasta completar todas sus florecitas, depende del tamaño que estén haciendo. Para el área de la manga, en el punto puff vamos a hacer medio punto para asegurar nuestro hilo. Aquí subimos con 3 cadenitas y en este punto alto aquí tenemos 3 puntos altos. En el del centro, ahí vamos a hacer punto deslizado, 2 cadenitas y punto deslizado en el mismo espacio. Subimos con 3 cadenitas, pasamos a este siguiente punto puff y ahí vamos a hacer punto deslizado, 3 cadenitas y en estos siguientes 3 puntos vamos a hacer en el del centro el punto deslizado, 2 cadenitas, en el mismo espacio vamos a hacer punto deslizado, 3 cadenitas. Ahora pasamos al siguiente punto puff y hacemos punto deslizado, 3 cadenitas y repetimos los mismos pasos por toda nuestra manga.